Estás escuchando un podcast que te habla de motor, salud y humor, porque en esta vida hay que vibrar, cuidarse y reír. Y luego ya nuestros invitados intentarán decirnos el porqué de la vida. Bienvenidos, bienvenidas al segundo episodio aquí del podcast desde el nuevo plató. Y hoy tenemos el placer tengo el placer de entrevistar a una neurocirujana que llevamos intentando cuadrar la entrevista un tiempo, y la verdad que yo tengo muchas ganas de esta entrevista. Cici, encantado. Placer. Neuróloga. Neuróloga, perdón. Perdón. Y eso. Y vamos a hablar un poco de tus inicios, de tu actualidad y de diferentes aspectos, ¿vale? Pero primero quiero agradecer y hablar de nuestro patrocinador, que es Mia Shop. Es una tienda que está en Sevilla, de ropa de mujer, pero le va tan bien que han ampliado hasta la tienda y podéis pues comprarlo online. Os dejo el link en la descripción. Y nada, que muchas gracias por apoyar este proyecto. Y ya sabéis, vais a la descripción y tenéis todo tipo de productos de moda de mujer. Y nada, vamos a entrar en detalle y quiero que me digas un poco sobre tus inicios, cómo empezaste tu vocación por la medicina. Pues mi vocación por la medicina empezó cuando era una niña y cultivaba plantas en el patio Sí. de casa de mi abuela para preparar infusiones para los vecinos. Las hierbas me llamaban. Así que yo creo que nació de una vocación de cuidar de los demás. Yo creo que mi abuela era profesora de biología y me inculcó un gran amor por las plantas, pero su sueño siempre fue ser médico. Pero en su época ya fue una revolucionaria con llegar a ser profesora, porque las mujeres Claro, en esa época no trabajaban fuera de casa. Entonces yo creo que estoy cumpliendo su sueño también. Sí, y cabe recalcar que tú naciste en República Dominicana, ¿no? Sí, O sea, que también la situación es diferente como aquí en España, o no lo ves muy diferente. sí, es muy Sí, ver diferente. muchos cambios, ¿no? Y ahí empezaste, te formaste en medicina en Santo Domingo, ¿fue, no? Sí, estudié en Y Santo Domingo. tuviste un papel importante en el Consejo Universitario y fuiste presidenta de la Unión Nacional de Médicos Internos, ¿no? Así es. ¿Cómo recuerdas esa etapa? Bueno, esa fue una etapa de mucha ilusión, de muchos proyectos, de muchas ganas, tanto como estudiante como dirigente estudiantil, de representar a los estudiantes ante el Consejo Universitario, a los estudiantes universitarios de todo el país y luego a los médicos internos de todo el país Vale. como presidenta. Entonces tuve un fuerte papel en el ámbito político juvenil que luego cortamos y ya nos hicimos más adultos. ¿Y qué puedes sacar ahí de esa fase de tu vida? Mira, en esa fase de mi vida también, pues mira, aprendí sobre liderazgo, aprendí sobre ayudar a los grupos más desfavorecidos y sobre todo creé vínculos con personas que a día de hoy siguen siendo un sostén importante tanto en mi vida como en mis proyectos. Vale. Y eso fue, por así decirlo, el inicio tuyo en tu país, ¿no? Sí. Y ahí acaba esa etapa en tu vida y decides empezar en España, ¿no? O sea, ¿cómo fue el momento en el que dijiste, te surgió la oportunidad, ¿no? Sí, como miembro del consejo, pues me dieron la oportunidad de venir a hacer la especialidad aquí Vale. con una beca estudiantil y preparamos el examen, hicimos la oposición y pues sacamos una plaza en Madrid. Y cuando llegaste aquí, ¿viste un cambio, te dio un choque de República Dominicana a España? ¿Viste mucha diferencia? Sí notamos cambios, son culturas parecidas pero diferentes. Vale. ¿Y ves como que hay algunas enfermedades que estén más subdesarrolladas en República Dominicana con respecto a España? Hombre, el sistema sanitario de República Dominicana o sea, le queda mucho crecimiento por delante. Vale. Nosotros aquí tenemos un sistema sanitario muy completo y allí la medicina en gran parte es una medicina privada Vale. y la medicina pública pues está muy limitada, creciendo de forma progresiva pero lenta. Y a nivel de diagnósticos y tal, ¿ves
que era más complicado tratar ciertas enfermedades? Sí, sí, sí. En mi país tenemos más limitaciones en cuanto a Vale, pruebas diagnósticas, tanto por el costo que tienen esas pruebas, como la poca disponibilidad, sobre todo en temas de estudios genéticos, que hay que mandarlos fuera la mayoría de las veces, vale. y también, yo creo que también personal, ¿no? Vale, o sea que sí que viste ahí un gran cambio. Y luego ya fue el momento en el que llegas a España y estuviste hiciste la residencia de neurología en la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Sí, Vale. Y ahí te especializaste ya en trastornos del movimiento, ¿no? sí, primero hice la residencia y cuando terminé la especialidad hice un año de formación en esclerosis múltiple. Vale. Y luego ya pasé a trastornos del movimiento hasta hoy. Vale, y te especificaste sobre todo en la enfermedad de Huntington, ¿no? Los primeros años de trastornos del movimiento me dedicaba a la enfermedad de Huntington. Vale. Y coincidía con que la enfermedad de Huntington, de las poblaciones más grandes de enfermedad de Huntington, está en mi país. Vale. Específicamente en mi región. Y En fue la ese región de Londres. por el motivo, ¿no? Por el que empezaste Sí, sí, sí. a trabajar en ese específicamente, ¿no? Sí. Vale, y ya que hemos sacado el tema, quiero que nos expliques un poco sobre la enfermedad, en qué trata y cómo está ahora mismo el diagnóstico y los avances que hay más o menos a día de hoy. Pues la enfermedad de Huntington es una enfermedad genética, una enfermedad neurodegenerativa genética, que afecta al movimiento y afecta otras áreas como la cognición y la parte psiquiátrica, ¿no? Es Vale. una enfermedad que se caracteriza por un proceso degenerativo progresivo, donde hay movimientos involuntarios, el famoso Corea, y otras alteraciones motoras también. Y a eso se añade que el paciente va a presentar en algún momento de la evolución un deterioro cognitivo que también progresa y alteraciones neuropsiquiátricas. Vale. Es una enfermedad muy impactante porque puede empezar a cualquier edad, desde tu primera infancia hasta pues ya edades más avanzadas, y pues el deterioro depende mucho porque es una enfermedad genética donde hay una expansión de tripletes en un gen específico, y cuanto mayor es esa expansión, mayor es el impacto en la enfermedad, más llamativa. Vale. ¿Y el diagnóstico a día de hoy, cuál es? Pues el diagnóstico es genético. Los pacientes generalmente tenemos estudios, proyectos donde los pacientes participan, los familiares están al tanto, y tenemos dos grupos de diagnóstico, ¿no? Tenemos el diagnóstico predictivo, es que Vale. tú tienes en tu familiar un familiar directo con la enfermedad, y a partir de tu mayoría de edad tienes la opción de hacerte el estudio genético, porque Vale. todo el que tiene el gen positivo, al ser una enfermedad dominante, si no se muere antes por otra razón, va a desarrollar la enfermedad. Vale, o sea, entonces, hasta los 18 años no puede hacerse el diagnóstico Si o no cómo? tienes síntomas, no. O Si no sea, tiene ese es el síntomas, grupo vale. de los pacientes que hacemos estudios predictivos. O Vale, sea, tú no tienes sospecha de tener la enfermedad, pero imagínate, tu hermano la tiene. vale, Entonces, si tú quieres saber, por parentesco, ¿no? claro, si Vale, la tienes. ¿Qué implica eso? Pues que si tú tienes un familiar directo y tú quieres tener hijos, lo recomendable es que te hagas el estudio genético, porque si tu claro, estudio genético es positivo, pues la vía para tener hijos es más controlada para claro. evitar la propagación de la enfermedad en generaciones futuras. Y luego está el diagnóstico confirmatorio. Ahí Vale, ya tienes síntomas, tienes antecedentes familiares o no, que hay pacientes que o no han desarrollado los familiares la enfermedad, o vienen de una adopción, claro. o las mutaciones que llamamos de novo. Esos pacientes ya tienen síntomas y independientemente de la edad que tenga, la sospecha está, entonces ya es confirmarlo, ¿vale? Vale, No se hace si no tiene síntomas antes de los 18 por temas éticos. Al ser una enfermedad que no tiene una cura, vale, vale. tienes que tener la mayoría de edad y una valoración psiquiátrica y psicológica para que diga que estás en condiciones de que yo te pueda dar un diagnóstico. Vale, eso es lo que quería llegar al motivo que es un motivo ético. Vale. ¿Y crees que ha habido algún avance en los últimos años sobre esta enfermedad? Es una enfermedad complicada que no, como acabas de decir, que no tiene tratamiento, no tiene solución, por así decirlo, a día de hoy.
¿Pero está habiendo algunos avances que puedas contarnos? Sí, mira, hace 8 años, hace 10 años, Sí. pues en la enfermedad nos limitábamos a hacer un tratamiento sintomático. Está trabajando mucho con la investigación en terapia génica, que es intentar modificar y silenciar de alguna manera ese gen. O sea, que aunque tú lo tengas, se exprese lo menor posible, ¿vale? Vale. Antes de la pandemia participábamos en un ensayo clínico donde trabajamos con un fármaco en investigación para intentar disminuir una proteína, que es la proteína mutada que aparece en la enfermedad, pero por motivos diversos el estudio se quedó en pausa, pero Vale. están progresando en esa misma línea de investigación en terapia génica para el tratamiento de la enfermedad O Huntington. sea, que está habiendo otras investigaciones parecidas a la que estaba en curso, ¿no? Eso es. Vale. Bueno, ¿y esa investigación se podrá retomar en un futuro o crees que está Sí, complicada? seguro que sí. Se podrá, ¿no? O sea, que todavía no es que se haya tirado a la No, basura no, años no. de trabajo, por así decirlo. Vale, y ya quiero hablar sobre tu actualidad, sobre que eres médico, ¿no? Adjunto en el servicio de neurología. ¿En qué hospital Fundación Jiménez Díaz. seguís en la Fundación Jiménez Díaz? Vale. ¿Y qué nos puedes contar de esta fase de tu vida? Bueno, ahora me dedico predominantemente a la enfermedad de Parkinson, Vale. tanto el temblor como la enfermedad de Parkinson, en cualquier fase de la enfermedad, pero priorizamos mucho la fase avanzada con terapias de segunda línea y tratamientos Vale. invasivos para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los Vale, o pacientes. sea, en la actualidad. Vale, no sé por qué tenía pensado yo que estabas trabajando sobre la enfermedad de Huntington en la actualidad. O sea, estás ahora en la enfermedad del Parkinson. ¿Y qué nos puedes contar sobre ello? O sea, para que la gente que no tenga ni idea de. Aunque es muy común, o sea, todo el mundo yo creo que tiene algún conocido que lo padece. ¿Cuál es la base y cuál es el desarrollo de la enfermedad? Pues la enfermedad de Parkinson es pues el segundo trastorno neurodegenerativo de mayor prevalencia, ¿vale? Superado solo por la enfermedad de Alzheimer. Y es una enfermedad que afecta múltiples estructuras del sistema nervioso. Es verdad que hay un predominio de síntomas motores, que lo que más conoce la gente es el temblor, Sí. que es muy llamativo, ¿no? Pero el temblor realmente en la enfermedad de Parkinson no es un síntoma de lo más limitante. A nivel motor predomina la rigidez, la lentitud, la torpeza Vale. motora. Y luego hay síntomas no motores que también son muy invalidantes, como el estreñimiento, el deterioro cognitivo, la apatía, depresión, síntomas sensitivos, visuales. O sea, es una enfermedad bastante completa a nivel de estructuras que afecta y que tiene una base fundamental a nivel del cerebro, que es el déficit de dopamina. Vale. ¿Vale? Que es lo que da origen a gran parte de los síntomas. Hay otros déficits de neurotransmisores, pero fundamentalmente la dopamina. Vale, ¿cómo se ¿Vale? diagnostica esta enfermedad? El diagnóstico es predominantemente clínico. Vale. ¿Vale? Cuando hay dudas nos apoyamos de pruebas complementarias, estudios de medicina nuclear, pruebas de imagen, analítica, sobre todo para descartar otras enfermedades que cursan con síntomas similares. Vale, Pero o el sea, es diagnóstico para sigue siendo especificar, clínico. ¿no? Eso es. Vale. Y de hecho, el tratamiento a día de hoy, ¿cuál es el que más estáis utilizando y cuál es el que priorizáis, por así decirlo? Pues el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es un tratamiento muy completo. No tenemos todo lo que nos gustaría, pero es muy completo. Tenemos tratamientos en función de la fase en la que te encuentres y tenemos Vale. tratamientos de primera línea, que son medicamentos que se toman por vía oral, ¿vale? Reponemos, por así decirlo, ¿no? Lo que falta, y lo que falta es dopamina, pues damos Vale. una medicación que es la levodopa y otros medicamentos que de alguna manera se interrelacionan con la levodopa, Vale, ¿no? O para que de bien, forma exógena no claro, se... o bien simulando su acción o prolongando su efecto y su duración. Vale. Antes de continuar, quería hacer un pequeño inciso porque, claro, algunos habréis pensado, ¿por qué no podemos introducir de forma exógena la dopamina, ¿no? Que es el neurotransmisor que falta? Pues porque este no puede atravesar la barrera hematoencefálica, que es la que separa el capilar cerebral del interior
interior del cerebro. ¿Y qué vamos a hacer? Pues como ha dicho nuestra invitada, vamos a añadir un precursor que es la levodopa. Esta sí puede atravesar la barrera hematoencefálica llegando al interior del cerebro y por medio de una enzima que es la dopa descarboxilasa se va a transformar en la dopamina, que es el neurotransmisor que falta en enfermedades como el Parkinson. Ahora sí que sí, os dejo con la continuación del podcast. Y a nivel de avances, como habíamos dicho en Huntington, ¿también ves que se está avanzando bastante en la enfermedad? Sí, a nivel de avances, sobre todo en terapias de segunda línea y de tratamientos avanzados. La levodopa que te decía es un medicamento que inicialmente solo se administraba por vía oral. Ahora tenemos un medicamento que se administra por todas las vías de administración, por subcutánea, intraduodenal, por vía inhalatoria. O sea, que nos permite tratar la enfermedad en cualquiera de sus estadios con el mismo tratamiento, solo cambiando la vía de administración. Y también ha avanzado mucho el tema del tratamiento quirúrgico. Esto aquí en España pues realmente no es un avance porque lleva muchas décadas trabajando con la cirugía de estimulación cerebral y lo más avanzado que tenemos ahora es el tratamiento con ultrasonidos para ciertos síntomas de la enfermedad. En cambio, por ejemplo, en mi país la cirugía es un tratamiento más novedoso, que se han hecho pues pocos casos y que no todos tienen acceso al tratamiento. Más que avances, como que se está complementando en los diferentes países que antes no había, ¿no? Eso es. Vale. Y a nivel quirúrgico, ¿cuál es la función, cuál es el desarrollo que se intenta hacer? En el caso de la cirugía de estimulación cerebral, lo que hacemos es seleccionar una estructura que le llamamos diana, que es la estructura que tratamos en la enfermedad de Parkinson y que son diferentes estructuras, ¿no? Y lo que hacemos es colocar un electrodo que nos permite hacer una estimulación continua para controlar los síntomas. Y en la cirugía o el tratamiento más novedoso, que es el tratamiento con ultrasonidos, hacemos lo mismo, solo que sin abrir la cabeza, sin hacer agujeros. Vale, o sea que mejor, ¿no? Sí. O sea, menos invasivo. Menos invasivo, vale. Bueno, pues así habiendo visto un poco tu trayectoria, por así decirlo, yo no sé si quieres añadir alguna cosa sobre tu trayectoria. No, de momento no. Vale, pues ahora te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Que es más para la gente del día a día, ¿vale? Vale. Sabemos, o sea, el tema del sueño, ¿vale? ¿Qué porcentaje, bueno, si tiene los problemas del día a día, tienen importancia? A nivel neurológico, ¿qué importancia tiene dormir mal? Mira, lo primero que voy a decir es que, madre mía, qué mal dormimos. Sí, ¿no? Sí. Es en una reunión de 3 personas o de 4, 3 duermen mal. Y pero ¿cómo podemos dormir mal? Pues estamos durmiendo mal porque tenemos muy malos hábitos. O sea, nosotros no tenemos hábitos del sueño, ninguno. Nos acostamos con el móvil. No tenemos un horario regular, una hora específica para acostarnos, nos comemos unas cenas súper copiosas una hora antes de irte a la cama. Y claro, la importancia del sueño, que yo creo que poco hablamos de la importancia del sueño. Sí. El cerebro utiliza el sueño para repararse, para limpiarse. O sea, todo lo que hacemos durante el día, por la noche el cerebro almacena, elimina lo que no le vale, se limpia, ¿no? Sí. Que ahora se le está dando mucha prioridad a lo que es el sistema linfático, que es justo ese sistema, pero se ha hablado muy poco de él y me parece terrorífico que no hablemos más del sueño. ¿Qué sucede cuando tu cerebro no se limpia en condiciones, no elimina las cosas que tiene que eliminar? Pues se acumulan. Y se acumulan en forma de desechos, se acumulan en estructuras cerebrales muy delicadas y eso da lugar a las enfermedades neurodegenerativas, entre otras cosas. O sea, que tienen bastante importancia, ¿no? Un impacto muy gordo. Y con los remedios que está viendo ahora mismo, o sea, hay hasta famosos que están con las gafas con rojas. Hay muchos... ¿Tú qué opinas de ese tema? Bueno, mira, me he tomado me he dado la tarea de revisar un poquito porque pues es un tema muy desconocido. Vale. Pero es verdad que lo que es una moda que realmente
es una costumbre ancestral. O sea, nosotros, yo de pequeña no teníamos teléfonos móviles, probablemente en la mayoría de las casas no había una tele, entonces tú te levantabas, ya había sol, tenías claro. una actividad diurna a las 6, en mi país ya empieza a oscurecer, Sí. veías un ratito la tele y a las 8 ya te ponían un anuncio en la tele que decía la hora de dormir y todo el mundo a la cama. Claro, ya había cenado porque cenábamos a las 6 y se empezaba a apagar las luces en casa. A las 10 estaba todo apagado. Claro, y se tendría bueno, se tendría que cenar antes del anochecer. Sí, porque la digestión interfiere con el sueño. Y Vale. si cenas a las 9 y te acuestas a las 10, no vas a dormir hasta que tu cuerpo no haga bien la Pero digestión. por los círculos circadianos, ¿tiene algo que ver o...? No directamente, no Vale. directamente. O sea que, por ejemplo, si tú te vas a dormir a las 12 de la noche, atardece a las 6, puedes cenar a las 8, ¿no? O sea, Sí, lo que pasa es que no es correcto que te vayas a dormir a las 12. vale. Vale, ese es el problema, ¿no? Vale. ¿Cuál es la hora que dirías tú? Pues mira, nosotros tenemos una hormona que está muy de moda y que ahora la venden en los herbolarios, en Sí. Mercadona y en forma de gominolas, que es la melatonina. Ujú. Nosotros producimos una melatonina que tiene un ritmo, ¿vale? Que empieza a elevarse cuando empieza a disminuir esa intensidad luminosa. Vale. Y cuando ese pico es máximo, pues en ese momento es cuando nos da sueño y nos empezamos a relajar para irnos a dormir. ¿Qué pasa? Que las luces, las pantallas envían una señal contradictoria al cerebro. El Vale, cerebro claro. no sabe, o sea, no sabe que está anocheciendo y que está acercándose la hora de dormir. Entonces la melatonina pues no está regulada. Vale. Y ese es el fundamento de las gafas, bloquear Ah, esa vale, luz vale. azul para que tu melatonina endógena siga su ciclo normal y Vale. tú puedas dormir y evitar los trastornos de sueño. O sea que Vale. tiene su ciencia. ¿Y cuál es la hora más recomendada que dirías para irse a dormir? Deberíamos estar a las 10 de la noche en la cama, ¿Sí? sin móvil y con las luces apagadas. Confieso que me acuesto más tarde de lo que debería, que estoy con el ordenador haciendo cosas hasta tarde, pero yo siempre digo, haced lo que os digo y no lo que yo hago, porque... Claro, pero también es complicado con el día a día que lleva nuestra sociedad, ¿no? Claro. Guiarse por los parámetros. Vale, y luego en cuanto a la cantidad de sueño, ¿cuáles serían las horas más recomendadas? Pues depende de la edad. Pero, Vale. por ejemplo, para un adulto, entre 7 y 8 horas. 7, 8 horas estaría Los bien. adolescentes necesitarían un par de horas más y los niños un par de horas más que los adolescentes. Vale. Bueno, pues ese tema, bien. Y en el caso ahora, quiero pasar a otro tema, ¿vale? ¿Cómo varía a nivel, bueno, cerebral, por así decirlo, no me sale la palabra, cuando tenemos problemas, qué cambios hay en nuestro organismo? Depende del problema. Hay problemas que son buenos. Hay problemas que nos sacan de la zona de confort y que Vale, es por lo que la humanidad ha evolucionado, ¿no? Pero cuando tenemos un problema que se cronifica y que no sabemos manejar, pues a nivel de... El cerebro sufre fundamentalmente por la disregulación de los neurotransmisores. vale. Y ahí entra en juego el cortisol del que tanto se Se está habla hablando, últimamente, que no es el sí, único, pero bueno, una disregulación de neurotransmisores de forma aguda y te puede activar y te puede hacer actuar, incluso salir corriendo frente al peligro. O sea que el cortisol no es malo No es malo, no es malo. bueno, en su medida normal, ¿no? Por así Claro, decirlo. claro, el cortisol te produce un estrés. Imagínate que ahora vienen dos tigres, pues nos sube el cortisol Claro, claro, y podemos reaccionar, salir corriendo y claro. evitar que los tigres nos coman, ¿no? Pero el problema es cuando se desregula, ¿no? Y cuando se mantiene de forma crónica, porque el Vale, cortisol tiene un momento de subir y de bajar. Pero si sí. lo mantenemos ahí de forma crónica, sí que pues, aparecen diferentes trastornos, tanto de salud mental como neurológicos. Vale. Y ya, ¿tú crees que una persona con pensamientos positivos a nivel de una enfermedad puede tener mejor pronóstico con una mentalidad positiva o no tiene tanta relevancia el hecho de el nivel neurológico?
Sí que la tiene. De ¿Sí? hecho, yo cuando tengo una población bastante grande de Parkinson de inicio temprano, eso es Vale. personas con Parkinson que inician antes de los 45 años, ¿vale? Y yo siempre, tanto a ellos como a los de inicio clásico, les digo, la evolución de la enfermedad depende de muchas cosas y una de ellas es cómo te la tomes. Vale. ¿Vale? Porque no es lo mismo decir, bueno, como me dijo un paciente hoy, yo ya estoy diagnosticado, ya da igual lo que haga, no voy a volver atrás, entonces me tengo que levantar, tengo que hacer deporte, tengo que hacer todas las recomendaciones que me has dado porque son las que me van a ayudar a tener una enfermedad mejor controlada y una mejor calidad de vida. Pero si te lo tomas con sentarte en el sofá a llorar y a deprimirte, no solamente vas a estimular el cortisol, Claro. sino que pues no vas a hacer cosas que son necesarias para la recuperación, porque en este tipo de enfermedad el tratamiento no lo es todo. O sea, influye todo lo que tú pongas de tu parte para estar bien. O sea, ¿a qué te refieres con eso? De que no es solo el tratamiento. Por ejemplo, un paciente con Parkinson, tú le das las pastillas y que se vaya a su casa y pues se siente a quejarse a ver la tele, Sí. pues no va a estar igual de bien que un paciente que hace deporte, que hace ejercicio de fuerza, que tiene se preocupa por tener una alimentación balanceada, que tiene contacto social, que tiene pues sus actividades habituales, ¿no? Y de hecho, insistimos mucho con el tema deporte, con el tema ejercicio Vale. físico y ejercicio de fuerza, porque cuando haces ejercicio, tu cerebro responde produciendo unas proteínas que enfrentan la neurodegeneración ya existente, pero además Vale. ayudan a prevenir la degeneración futura, Vale. tanto en un paciente con Parkinson como en los que no tenemos una enfermedad neurológica. Vale. O sea que tú dices que a nivel, o sea, el hacer deporte está bien. Y a nivel social, ¿cómo cambia también en nuestro organismo? Mira, dentro de los factores que se relacionan con el Alzheimer, el aislamiento social es uno muy importante. Vale. ¿Qué se segrega en nuestro organismo? Pues las sustancias que tienen, de las que hemos hablado antes, que tienen que Sí. ver con la neurodegeneración, pero también una persona sola, es una persona con poca interacción a nivel cognitivo, tiene mínima estimulación, a nivel físico también, porque si estás en casa y no sales con los demás, y también a nivel anímico. Y ahí Vale. entra otra vez esas hormonas que están relacionadas con el estrés, con la soledad crónica. Vale. O sea, para dejarlo claro, o sea, cómo tú la tomas, ¿no? Es muy importante, de hecho, no solo si tienes la enfermedad, sino de cara a prevenir futuras enfermedades, ¿no? Vale, y viendo ya la hora que se nos echa un poco encima, la lluvia es lo que tiene, y el problema es que hay durante las grabaciones. Vale, y ya te voy a hacer la pregunta del programa, ¿vale? O sea, siempre a cada invitado, bueno, no sé si sabes que aquí en el programa invitamos tanto a periodistas como a gente de la salud y algún invitado, a algún actor y tal. Y siempre hacemos la misma pregunta al final, ¿vale? Y es, ¿qué es para ti la vida? Es muy filosófica. Es muy filosófica. Yo diría que la vida es un lío. Y digo que es un lío porque tú hoy llegas y tú planificas lo que va a ser tu vida en los próximos 10 años, en los próximos 5. Es más, planifica lo que va a ser tu vida esta noche. Como habíamos planificado tú y yo, Claro. reunirnos a las 4 menos cuarto. Mm. ¿Y qué ha pasado? Surgen muchos problemas, ¿no? Pues que la vida, la vida es lo que sucede y hay que dejarlo fluir lo que sucede y adaptarse. Yo creo que la vida es adaptación. Adaptarse. Vale. Adaptación. O sea, ahí te quedaría. Esa palabra sería como definiría la vida. Vale. Pues ha sido un placer, la verdad, la entrevista. Y pues para otros programas, más adelante, te animo también a ver si podemos cuadrar algún tema más específico. Perfecto. Este ha sido el inicio, preguntarte un poco sobre tu trayectoria, sobre la enfermedad que estás tratando, tanto el Parkinson como la enfermedad de Huntington. Y ya en los siguientes ya iremos con alguna enfermedad más en detalle. Y Enfermedades modernas. ¿cuál podrías así? Adicciones, Vale. por Bueno, ejemplo. nos da un poco tiempo a hablar de la adicción del móvil. Eh, ¿Cómo puedes desarrollarlo un poco? bueno, mira, esto es más complejo, yo creo que que podíamos quedar, pero la adicción al móvil funciona exactamente como la adicción a cualquier droga de abuso, Vale. ¿vale? Activando mecanismos de recompensa
Como yo ayer me puse con él a ver un Instagramer que nos gusta mucho, que cocina, a mí y a mi hija, y además mientras cocina te insulta. Entonces, y de repente habíamos pasado 40 minutos, digo... Claro, pues, no te das cuenta. Claro, entonces active los mecanismos de recompensa por ese placer de... pero también por la inmediatez. Claro. Y entonces, pues funciona exactamente igual con las mismas vías involucradas en las drogas de abuso. O sea, ¿y tú crees que tendría que haber una regulación? Porque estamos viendo en los últimos años, TikTok, eso, los vídeos cortos, ¿no? Que segregas dopamina rápida, ¿no? Sí. Es lo que ocurre. ¿Crees que en un futuro vamos a ver alguna regulación en este aspecto? O... Mira, yo creo que como nos movemos mucho por las modas y hay modas que no son malas, pues ahora hay una corriente que va creciendo cada vez más de mucha gente joven que intenta no usar el móvil, de contacto social, de lectura, a ver si se pone más de moda y... O sea, como un retorno, ¿no? Sí, Por así sí, decirlo. pero vamos, no le llaman retornos, son modas. Son modas, vale. Entonces vamos a ver si crecen, porque sería muy, muy importante. ¿Y eso tú lo ves a nivel del hospital, que hay menos casos, no sé, de comas etílicos, por ejemplo, y tal? ¿Esto o no tiene por qué? No tiene por qué. O sea, lo ves más a nivel de la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. A nivel de hospitalario cambian pocas cosas, porque Vale. las enfermedades crónicas como la drogadicción, las adicciones, pues siguen ahí. Y hay que luchar con ellas de otra manera. No, ese es un tema importante porque ya no solo, y también no, porque yo creo que nos centrábamos al inicio, ¿no? En TikTok, Instagram, que era cosas como de adolescentes, ¿no? Claro. Pero no, yo veo a gente de todas las edades, ¿qué le pasa? Y yo creo que sí que tendría que haber alguna regulación de cara al futuro, ¿no? O sea, porque si no va a tener un problema. El hecho, bueno, claro, el problema es ese, ¿no? Que hay una empresa que se va a perjudicar, pero bueno, hace unos años ya vimos con el tema del tabaco y todos estos avances que está habiendo, y por qué no, ¿no? O sea, se tiene que ver. Todas estas cosas nuevas, ¿no? Son, a la larga se tienen que parar, ¿no? Si es malo para nuestro organismo. Pues nada, yo creo que ya después de este final, pues decirte que ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Agradecer a nuestro patrocinador también por hacer esto posible. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser con el periodista Jorge Peiró, en el mes de diciembre. El mes de noviembre ha sido esta entrevista sobre motor. Y ya la siguiente vendrá una dermatóloga también, y nos contará algún detalle. Si queréis alguna pregunta, tenéis alguna pregunta que hacerle, dejadlo por comentarios, darle like también, que es importante para que le salga a la gente, y eso, comentar lo que queráis. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.